Ánimo. Bueno, pues hoy es un día muy especial porque vamos a informar sobre el diagnóstico y las proyecciones que han hecho los especialistas acerca de la pandemia del coronavirus y vamos a poder saber todos qué se ha logrado hasta ahora y qué viene, qué es lo que se espera. Todo esto con proyecciones científicas, con la aportación de un grupo de especialistas de varias disciplinas, de universidades, académicos y también, desde luego, de médicos y científicos del sector salud. Se va a dar esta información y también vamos a dar a conocer una buena noticia para empresas que han actuado con mucha responsabilidad durante esta crisis, que no han despedido a sus trabajadores y que no les han reducido el sueldo a los trabajadores, que han actuado con mucha responsabilidad social. En general, la mayoría de las empresas han apoyado mucho, han actuado de manera solidaria, con dimensión social. Apenas un 15% de todas las empresas, y esto las más grandes, porque las mejores portadas son las pequeñas empresas, son las que no han cumplido con las recomendaciones. También decirles que vamos a seguir pidiendo el apoyo de toda la población, porque si vamos bien ha sido fundamentalmente por el apoyo de la gente, que ahora se va a demostrar. Si hemos tenido buenos resultados hasta ahora, ha sido porque la gente ha aplicado las medidas, ha hecho caso, nos ha ayudado y se ha comportado de manera ejemplar, sin prohibiciones, sin uso de la fuerza, sin toque de queda. Nuestro pueblo ha actuado de manera muy responsable, a pesar del sacrificio de muchos. Están ayudando, cuidándose, cuidándonos todos y cuidando a nuestra gran nación, porque no se nota
actualmente, a pesar de las campañas de desprestigio. Si no se tuvieran buenos resultados, imagínense la mala fama de nuestro país en el extranjero, porque así como la mayor parte de la gente, la mayoría del pueblo, la inmensa mayoría, se ha portado muy bien, hay un grupo de adversarios que quieren que nos vaya mal y que se dé una mala imagen. Todavía ayer salió en el Diario de Juárez y en el Diario de Chihuahua, Diario de Juárez y Diario de Chihuahua, fotografías en la primera plana de estos dos periódicos de fallecidos en Ecuador. Como si hubiesen fallecido en hospitales de Chihuahua. Miren eso. De todas maneras, no va a haber censura ni amonestación, no se va a limitar la libertad de expresión. Este es un asunto nada más de ética. Y así, todos los días, noticias falsas, pero no han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y desprestigiar al gobierno. Editoriales en diarios famosos del mundo, en contra nuestra, y creo que desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un gobierno como ahora, pero afortunadamente contamos con el apoyo, el respaldo de millones de mexicanos, a los que les agradecemos su confianza. No les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo. Entonces, empezamos con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud. Todo este equipo lo conduce, lo dirige el doctor, que es el maestro de muchos de ellos, Jorge Alcocer, secretario de Salud. Él es el maestro, pero uno de sus alumnos, además de que es un profesional de primer orden, tiene facilidades para exponer y él nos ha venido ayudando y lo ha hecho muy bien. Entonces a él le toca dar a conocer este informe. Es una propuesta de los especialistas, de los científicos mexicanos. Y como también se sabe, y no está de más recordarlo, nosotros nos guiamos por estas recomendaciones
repito, los políticos no somos todólogos, no somos sabelotodo, y no queremos utilizar esta circunstancia para sacar raja, como también lo están haciendo algunos de nuestros adversarios, que aprovechan esta circunstancia para estar atacando al gobierno federal, también con mala fe. Pero nosotros tenemos que actuar con mucho profesionalismo porque es un asunto delicado que merece actuar con responsabilidad, que todos actuemos con responsabilidad. Entonces vamos a escuchar a Hugo, a ver qué nos dice. Muchas gracias. Gracias, presidente. Secretario, director, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Buen día a toda la ciudadanía de México. Vamos a comentar con cierto detalle la realidad epidemiológica del país, pero hoy no con el informe diario, sino en forma especial algunas de las conclusiones que tiene el grupo de asesoría científica del Gobierno federal, y vamos a retomar sobre la parte que fundamenta, la teoría que fundamenta las intervenciones de prevención y control de esta epidemia en el mundo y en México. Algunos de los elementos que hemos estado comentando a lo largo de la epidemia en México tienen que ver con los momentos de decisión claves en los que hay que actuar, y hay que actuar de una manera basada en evidencia documental, es decir, la información, los datos de la vigilancia epidemiológica, pero también en la evidencia científica. Y continuamente, de manera diaria, estamos rastreando, analizando las distintas elementos de evidencia científica que surgen en el mundo y que nos han permitido la oportunidad de que México aprenda de las experiencias vividas en otros países, aprenda de lo que ha sido exitoso, aprenda también de lo que no ha sido tan exitoso, y nos ha permitido hacer las adaptaciones apropiadas para México en los momentos apropiados, como lo hemos señalado en otras ocasiones. Entonces, vamos a poner algunas diapositivas, y la primera es esta gráfica. Esta gráfica consiste en lo siguiente. Explico primero las tres fases que habíamos indicado desde el inicio que tendría esta epidemia. Una fase 1, que es la importación viral, la importación de los virus al territorio, en donde tendríamos una cantidad muy reducida de casos, quizá algunas decenas, y podríamos rastrear los distintos casos con sus contagios, ya sea quién le contagió y hacia quién contagió. Esa primera fase le llamamos importación viral y duró desde el 27 o 28 de febrero hasta el 29 o 30 de marzo. En esa fase de importación viral habíamos indicado que la medida de control más importante era la contención en torno a los casos sospechosos, con la secuencia de identificar los casos sospechosos, ponerlos en aislamiento o en reducción de la movilidad en forma voluntaria, tomarles muestras para diagnóstico a todos estos casos sospechosos y además analizar a sus contactos. Esto se hace en todo el mundo, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la ha seguido recomendando para los países que no la han hecho con suficiente intensidad, como la hace México, y a nosotros nos resultó durante toda la fase 1. Llega un momento en que la contención tiene sus límites porque empiezan a aparecer más y más casos, y entonces ya no se puede y tampoco es útil intentar encontrar a cada caso con su contagio, porque se va perdiendo la trazabilidad de los contagios. Y es el momento en donde es importante
considerar el otro paquete de medidas que en su conjunto le llamamos mitigación comunitaria, que son unas medidas de prevención y control de carácter masivo. Estamos hablando de millones de personas a la vez, ya no un caso a la vez, sino millones de personas a la vez, y el principio de acción es el mismo, la reducción de la movilidad. Recordarán que México se adelantó a la fase 2, la fase de transmisión comunitaria, con medidas que empezaron desde la fase 1 y concretamente cuando identificamos el 13 de marzo que habíamos triplicado el número de casos identificados con tan solo 12 casos y cerca de 120 casos estimados, decidimos implantar las intervenciones que corresponden a la fase 2 y son estas de mitigación masiva, precisamente para aprovechar la oportunidad que México sí tenía de empezar tempranamente este tipo de medidas. En su momento, estas medidas, al ponerse de manera generalizada, nos permitieron empezar con la suspensión de actividades escolares y después las otras medidas que ahorita comentaré. Una vez que iniciaron estas medidas, el 23 de marzo, con la primera disposición de la autoridad sanitaria, identificamos también que necesitábamos hacerlas de manera más enérgica y más sincrónica para tener un mayor número de personas o de millones de personas que suspendían la movilidad en el espacio público. Esta gráfica, y por eso he mencionado este preámbulo, la compartimos con el presidente el fin de semana del 27 de marzo, es decir, a 5 días de que habían sido instauradas las medidas de reducción de la movilidad, principalmente con las escuelas, para expresar que hacía falta escalar la intensidad de las acciones con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, no emergencia nacional, emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y aquí explico la gráfica, la hemos comentado en otras ocasiones, para ilustrar el principio teórico de la mitigación y que en un momento vean ustedes los datos reales, los datos observados y las proyecciones que han hecho especialistas en epidemiología matemática y en matemáticas teóricas y aplicadas. En la curva anaranjada lo que se ve es lo que le ocurriría a México si no se hicieran intervenciones. Es una curva epidémica proyectada de la cantidad de casos que se presentarían si no se hicieran intervenciones. En la curva verde lo que se ve es lo que podría pasar si se hicieran las intervenciones. Y este fue el mensaje que transmitimos al jefe de la Nación a nombre de los distintos miembros del gabinete que estaban participando en el operativo y también con el respaldo del grupo de especialistas en las áreas de salud relevantes, particularmente de epidemiología, que ratificaron su recomendación de que se hicieran estas medidas correspondientes a la emergencia sanitaria por esta razón. Estas curvas finalmente representan lo que se ha respaldado teóricamente desde hace más de 15 años en el mundo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Este planteamiento está, por ejemplo, en el Plan Global de prevención y control de una pandemia de influenza que se comporta de una manera muy parecida a la pandemia de COVID. Y hay 3 fines o 3 propósitos de estas intervenciones. La primera, como la pueden notar en la comparación de las curvas, es que el pico máximo, el acmé de la curva, sea menor. Se reduce la altura de las curvas. Esto lo que quiere decir es que la cantidad de personas enfermas por día sea menor. Y esto es extremadamente importante porque, como hemos venido comentando, en la fase 3 de esta y otras pandemias semejantes puede existir el riesgo de que se rebase la capacidad instalada o adaptada de un sistema de salud y entonces no haya espacio suficiente para atender a todos los enfermos. Entonces este es un primer objetivo. El segundo objetivo, que lo pueden notar al comparar las curvas, es que se desplace en el tiempo el momento máximo de la epidemia, es decir, el momento de mayor intensidad de transmisión, de mayor frecuencia de los casos diarios.
Y lo pueden ver ahí porque en la curva anaranjada es más temprano el momento cumbre de la epidemia, en cambio en la curva verde ocurre en una fecha posterior. La ventaja de esto es que cuando se está en el proceso de reconversión hospitalaria y de reorganización de los servicios para cumplir sus funciones en condiciones extraordinarias, entonces se puede terminar ese proceso en los tiempos adecuados antes que llegue el momento de máxima intensidad de la demanda de servicios de salud. Y un tercer objetivo que se cumple con estas medidas de mitigación comunitaria son la reducción del número total de casos durante un primero o segundo o tercer ciclo epidémico y también la reducción de la mortalidad, porque existe la oportunidad de no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás y entonces atenderlos a todas y todos. La siguiente, por favor. En concreto, esta parte teórica se tradujo en México con una serie de disposiciones de medidas extraordinarias, medidas de seguridad sanitaria, que fueron dispuestas por las autoridades sanitarias. Y recordar que las autoridades sanitarias están claramente descritas en la Ley General de Salud, en su artículo 4, y son el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, el Secretario de Salud y los gobiernos estatales. Estas medidas fueron dispuestas por la Autoridad Sanitaria Federal o Nacional y se resumen en esta diapositiva como la suspensión temporal de actividades académicas en todos los niveles educativos, en los sectores públicos, social y privados y en todo el territorio nacional. Asimismo, la suspensión de todas las actividades laborales no esenciales y igualmente en los sectores público, privado y social en todo el territorio nacional. Y en el acuerdo del Secretario de Salud que dispone estas medidas, claramente se especificó cuáles son las actividades esenciales que podrían continuar, pero la enorme mayoría no podrían continuar por no ser esenciales. Finalmente, las actividades sociales también fueron suspendidas temporalmente y este es un conjunto amplio de actividades en donde hay congregación de personas y se puso un límite de 50 personas para que no se reunieran en plazas públicas, en jardines, en playas, en espacios culturales, en espacios recreativos o el turismo. Por ejemplo, también se suspendió la actividad hotelera, excepto en condiciones muy particulares, que fueron claramente descritas en lineamientos técnicos. Para que estas medidas surtan efecto, tienen que existir un mecanismo, y ese mecanismo es la reducción de la movilidad y la congregación en el espacio público. Esto lo que quiere decir es menos personas fuera de su casa, y lo resumimos en su momento y lo seguimos resumiendo con la frase quédate en casa. Tenemos afortunadamente distintos mecanismos para monitorear este cumplimiento de las medidas a través de la reducción de la movilidad. En algunos casos son empresas privadas, incluso internacionales, que tienen a disposición pública sus informes de monitoreo. En otros casos ha habido una colaboración directa y aquí quiero empezar con un agradecimiento a nombre institucional al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en particular a su directora general, la doctora María Elena Álvarez Builla, que ha permitido integrar esta unidad de datos, análisis e información, donde ha convocado a muchos actores institucionales y sociales como este tipo de empresas, y enseguida mencionaré a distintos grupos académicos que han brindado la asesoría científica necesaria para tomar estas decisiones. Lo que se ve en la gráfica procede de la herramienta de la compañía Apple, que nos presenta patrones de movilidad en tres elementos. En la curva roja, manejo, es decir, uso de autos privados; en la curva anaranjada, peatones en la vía pública; y en la curva morada, el tránsito en el transporte público. Y lo que se puede ver es que hubo una reducción muy sustancial. Este es México en su conjunto, el país, y lo que vemos es que a partir justamente del 23 de marzo hubo una caída en la intensidad de la movilidad en estos tres parámetros. Vean ustedes que llegamos hasta reducciones de 73% en el tránsito en transporte público
y de 60% en el uso de autos privados, con una cifra intermedia para los peatones. Ahora, es alentador que en algunas partes del país tenemos una mayor efectividad, un mayor cumplimiento de este tipo de medidas. En la siguiente diapositiva vemos el caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México hemos logrado una reducción promedio de la movilidad de 82% en el transporte público, de 69% en el transporte privado con autos y de 77% en la movilidad peatonal. Esto se traduce en una intensidad de reducción de los contagios que nos permite estimar y proyectar con ciertos modelos matemáticos de las comunidades académicas que ahora mencionaré, cómo se comportaría la curva epidémica en los siguientes días, semanas y meses. También, desafortunadamente, otras áreas del país, como se puede ver en la siguiente diapositiva, en esta diapositiva, no han logrado reducciones tan sustanciales. En particular, en la ciudad de Guadalajara, insisto, de acuerdo a este monitoreo externo al gobierno mexicano, de hecho externo al país, se aprecia que solo se ha logrado una reducción de 62% para la movilidad peatonal y 61% para el manejo de autos privados. No está mal, pero no es tan importante como ha ocurrido en la zona metropolitana del Valle de México. Y lo mismo vemos en alguna otra zona, como el caso de Tijuana, donde la movilidad se redujo solamente en 39% para los peatones y 69% para el uso de autos privados. Y esto quiero destacarlo porque ayer por la noche comentábamos lo que acaba de mencionar el presidente. Estamos muy agradecidos con las distintas personas individuales que, a pesar de que esto significa una adversidad muy importante, porque se reduce su ingreso diario y también se afecta su vida cotidiana, su vida en familia, su vida en comunidad, han acatado estas medidas con extrema responsabilidad. Finalmente, estos patrones de movilidad representan personas de carne y hueso que tienen una experiencia vital, una experiencia humana, y se les ha afectado la vida cotidiana, se nos ha afectado a todos y todas, pero estamos conscientes de por qué lo hacemos. Lo hacemos con un propósito, que es lograr reducir los contagios para tener menos casos, para que no se saturen las unidades de salud, se pueda atender a todas y todos los enfermos y reduzcamos la mortalidad. Ese es el propósito y en eso ha habido un gran compromiso de la sociedad. Pero desafortunadamente hay algunos actores de la sociedad, y ayer explicamos que se trata de algunas empresas privadas grandes, que no solo no acataron las medidas de forma inicial, sino que ante un apercibimiento por parte de la autoridad laboral se negaron a responder a estas medidas. Y ayer comentamos justamente lo que procederá ahora en términos de la investigación y las sanciones correspondientes, porque es muy preocupante que esto dificulte las medidas. Entonces, aquí ponemos el ejemplo de Tijuana porque tenemos que tener claro además que hay una relación directa entre las medidas de la fase 2, reducir la movilidad en el espacio público, y lo que vamos a tener en la fase 3. Lo hemos dicho todos los días. Si no se reduce la movilidad, vamos a tener más casos. Por eso dijimos que era la última oportunidad de lograrlo cuando anticipamos las medidas de la fase 2, y lo hemos dicho todos los días. Tenemos otros indicadores también procedentes de la colaboración, nuevamente, que se ha articulado, y agradecimiento a estas empresas. A través de Facebook podemos también tener monitoreos confidenciales, que quede muy claro, aquí no está en juego la identidad de las personas, de los usuarios de redes sociales. Hay un monitoreo automático en términos numéricos, pero nada se compromete la identidad de las personas ni su información privada. En la siguiente se ve el caso de Twitter. Las gráficas, desde luego, son demasiado pequeñas para que se distingan a qué corresponden, pero son los 32 estados y este es un monitoreo diario de movilidad, y lo que pueden ver de manera gruesa es donde bajan esas curvas, es una reducción y se
corrobora que hay reducciones hasta del 60-70% en algunos estados, pero también en otros se corrobora que no se redujo sustancialmente la movilidad. La siguiente diapositiva lo que muestra es mecanismos gubernamentales de monitoreo. Estos los hemos presentado anteriormente. Estos son los de la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad monitorea diariamente la movilidad en el uso del transporte público. Estas son las 9 modalidades de transporte público, incluyen las bicicletas de renta, y también tenemos la movilidad en autos, que hoy no la mostramos, pero la analizamos frecuentemente. ¿Todo esto a qué nos lleva? Lo que nos llevó es a utilizar la ciencia, utilizar la técnica con la colaboración de grupos académicos de universidades públicas mexicanas. Y el agradecimiento institucional también es a estas comunidades académicas que de manera voluntaria, pro bono, de una manera completamente gratuita, están poniendo a disposición su conocimiento y sus capacidades, su talento intelectual al servicio del país. Gracias, ya dijimos, a CONACYT, que nos ha permitido articular estas comunidades. Entonces, tenemos más de 7 grupos académicos de expertos y expertas en matemáticas, matemáticas aplicadas, epidemiología matemática. Digo más de 7 porque 7 de manera directa participaron, pero a su vez hemos estado en conversaciones con otros grupos también de personas fuera del país, en instituciones académicas en el extranjero, varios de ellos mexicanos, muy talentosos y muy conocidos en el uso de las matemáticas en la epidemiología. Y lo que vemos ahora es ya no una curva teórica, sino una modelación matemática basada en los datos reales, pero que con el uso de ciertos métodos muy reconocidos en las aplicaciones matemáticas a la epidemiología nos permiten ver lo que hubiera pasado y lo que está pasando. Lo explico. En la curva roja es una de las varias proyecciones que tenemos de todos estos grupos académicos, y aquí comento también, seleccionamos esta porque es la que tiene la visualización más inmediata, pero en general todos los grupos coincidieron en qué es lo que podría pasar, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Pequeñas variaciones en fechas, en número de casos, etcétera, pero en general todos coincidieron con este mensaje. Lo que se ve en la curva roja es lo que habría pasado si no se hubieran hecho medidas de mitigación comunitaria masivas, con esta curva que en el pico máximo supera los 30,000 casos a nivel nacional en un solo día, y que hubiera sido muy rápida, pero con una consecuencia muy importante en la saturación de los hospitales, por supuesto, también los casos graves y la mortalidad. No se alcanza a ver porque es demasiado pequeño, pero noten ustedes en el piso de la diapositiva, en la parte inferior de la gráfica, se ven unos puntitos negros. Son datos reales, es la vigilancia epidemiológica. Y con base en esos datos se puede construir lo que habría pasado. Después ven una serie de puntitos rojos que están a continuación. Son los datos a partir del 23 de marzo y hasta hace 48 horas. Y eso lo que permite es reconstruir la curva verde. Y esto es igual a la parte que presenté con la diapositiva 1. La curva verde es lo que está pasando, son los puntitos rojos, y lo que se proyecta con estos métodos que pasará si y solo si continúan las medidas de mitigación comunitaria. Y esto quiero dejarlo muy claro, esto no es una garantía de que ya estamos fuera de riesgo, esto depende de que continúen y se ejecuten, se cumplan correctamente las medidas de mitigación comunitaria. Esta es la gráfica para todo el país, es el resumen, pero en cada región o zona metropolitana tenemos una reproducción de estas curvas. Y podemos ver importantes diferencias de las predicciones, del éxito de las medidas de mitigación. Esto nos lleva a una segunda, bueno, esta es una excelente noticia, porque lo que nos habla es que estamos teniendo éxito en las medidas que México implantó, que México anticipó a el momento del cambio en la velocidad de crecimiento de la curva epidémica.
Pocos países lo han logrado. Y nos lleva a una segunda noticia que es importante, la hemos venido comentando, pero queremos darle mayor detalle, que se ve en la siguiente diapositiva con un mapa de la República Mexicana. La epidemia no es una sola, aunque decimos la epidemia de COVID en México, en realidad en cada espacio físico del país, en cada zona de la geografía, tenemos distintas intensidades de transmisión. Esto lo hemos presentado todos los días con un mapa por estados, hoy lo presentamos con un mapa municipal. Nuevo agradecimiento a CONACYT y a la Comunidad Científica de México porque nos han permitido también estas herramientas de visualización por nivel municipal. Noten ustedes que en la enorme mayoría del territorio nacional tenemos municipios sin casos, es lo que se ve en forma de color blanco. En cambio, tenemos algunas zonas donde el color verde muestra la intensidad de transmisión con el número de casos que se registran y, como hemos explicado y lo seguiremos explicando los jueves, y los casos que se pueden estimar con la vigilancia centinela. Es demasiado pequeño para que se vea, pero la zona metropolitana del Valle de México, como lo hemos dicho cada tarde, es donde existe la mayor intensidad de transmisión. Esto no sorprende, esto es exactamente lo que se espera, porque las zonas donde hay mayor población, desde luego tienen mayor número de casos, pero también tienen una transmisión más eficiente y donde hay mayor densidad de población por kilómetro cuadrado. También otras zonas como es Tijuana, Mexicali, de hecho en este momento es donde existe la mayor transmisión, independientemente del número absoluto de casos. También las dos zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, también la zona metropolitana de Puebla de Los Ángeles y también la zona urbana del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, donde está Cancún. Hay otros municipios que tienen distintas intensidades de transmisión, como Culiacán, Sinaloa, y otros que no mencionaré ahora, pero que se pueden ver en el mapa. Entonces, esta segunda observación lo que nos permite es predecir el comportamiento en forma diferencial. Y como hemos mencionado, nos permite además tomar medidas más intensas en donde tienen que ser más intensas y no tan intensas donde no hay necesidad de que sean tan intensas. Es decir, si lo vemos en las fases de la epidemia, no hay fases generales para el país. Cuando declaramos la fase 2, decidimos declarar la fase 2 porque habíamos anticipado cerca de 15 días antes medidas generales, medidas de aplicación nacional. Pero recordarán ustedes que desde la preparación en enero indicamos que también había intervenciones que dependen de la intensidad de transmisión de la enfermedad en regiones específicas. Entonces, en este momento hemos dicho que es irremediable llegar a la fase 3. Todavía técnicamente no estamos en la fase 3 de forma generalizada, pero hemos dicho que, dada la intensidad de transmisión, existen zonas que hay que tratar como fase 3. Ahora, recuerden ustedes que fase 3 se define de hecho por la generalización de la transmisión. Eso es lo que lo define la fase 3, no el número de casos, sino la generalización territorial de la transmisión. Entonces, si lo vemos por subregiones, tenemos regiones como el Valle de México, como las zonas metropolitanas que he mencionado, en donde tenemos la dispersión correspondiente a la fase 3, pero no tenemos a nivel nacional una sola fase 3 para todo el país. Posiblemente llegará el momento en donde digamos, ya estamos en fase 3, igual que lo hicimos entre fase 1 y 2. Nos adelantamos con las medidas cuando técnicamente llegamos al punto donde la intensidad de la transmisión revelaba fase 2, dijimos ya estamos en fase 2. Pero aquí, que quede claro, estamos anticipándonos nuevamente a la fase 3. En la siguiente curva es nuevamente la misma gráfica que ya presenté, la curva esperada en rojo, la curva proyectada, es decir, lo que va a venir dado el comportamiento de la epidemia, solo para indicar algunas fechas importantes. Hay un intervalo de fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión, de la curva epidémica, del ACME, y estas
oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. Hay otras predicciones un poco más optimistas de que fuera antes, un poco menos de que fuera después, pero hay un punto medio entre el 8 y el 10 de mayo. Y eso nos lleva además a la duración de la epidemia. Y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y, como suele pasar en todas las epidemias, con un hilo, una cola, una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más. Esta es la predicción para este primer ciclo. Insisto, quiero dejarlo extremadamente claro, si y solo si se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado, las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa. Ahora, los grupos científicos hicieron las siguientes recomendaciones y estas recomendaciones se basan en la evidencia que acabo de presentar y su análisis cuidadoso. Hemos tenido repetidas y prolongadas conversaciones con esta comunidad. Y lo primero que recomiendan es mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo. Originalmente estipulada al 30 de abril, ahora se extendería hasta el 30 de mayo, con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de mitigación que están dando resultados y que, si continúan, seguirán dando resultados. Pero también recomendaron de manera enfática asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitaria. Y esto implica el compromiso, la responsabilidad de todas y todos los miembros de la sociedad. Y ya hemos dicho, agradecimiento a quienes de manera individual o las pequeñas empresas que están cooperando, también las medianas y grandes empresas que están cooperando, pero falta la cooperación decidida de otras empresas, dado que la medida está orientada a la actividad laboral, para que pueda facilitarse el cumplimiento por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Tercera recomendación, y esta es nueva, esta es importante, esta va a llevar a una decisión muy importante: regionalizar la intensidad de estas medidas. Con el mapa municipal lo que apreciamos es zonas sin transmisión o zonas de mínima transmisión. Para fines prácticos es como que estas zonas están en fase 1 y en fase 1 son tan pocos los casos que se puede utilizar contención y no medidas masivas de mitigación. Contención, detectar casos sospechosos, diagnosticarlos y ponerlos en aislamiento a ellos y a ellas y sus contactos. Cuarta medida, que también es nueva, la recomendación: segmentar la movilidad en el territorio nacional. Esto lo que quiere decir es instrumentar mecanismos de contención geográfica. Contención geográfica. Necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja o nula transmisión permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión, que no se desplacen a zonas de mayor transmisión y viceversa, que quienes vivimos en zonas de alta transmisión no vayamos a zonas de baja transmisión, porque esto transportaría los contagios. Recordarán que, como venía la Semana Santa, especificamos que no eran vacaciones y por eso enfatizamos la importancia de cerrar la actividad turística, la actividad hotelera, para que no hubiera desplazamiento como le ocurrió a algunos de los países europeos más afectados, y logramos evitarlo, no se propagó en el territorio nacional. Y por último, mantener, aún después del 30 de mayo, cuando acaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, la protección con estas medidas de sana distancia de las personas adultas mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas que los hacen más susceptibles a complicarse o tener desenlaces fatales, y las mujeres embarazadas. Por lo tanto, las acciones de control que serán propuestas para su formalización en el Consejo de Salubridad General
son estas tres. La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero dos, en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservaría o se recuperarían las actividades normales. Entonces, en los municipios donde hay baja o nula transmisión, anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria, anticipadamente, y esto representa el éxito que ha habido en esas comunidades. Los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo y en todos los casos el 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada, de una manera organizada, las actividades económicas, sociales y de la vida pública. Y recordarles aquí que todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas. Regiones del país donde no se cumplan las medidas, no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable que se levanten las medidas. Entonces, ojo, hay que extremar la reducción con todo lo que se necesita para lograrlo. Y tercero, que ya dijimos, se mantendrán hasta nuevo aviso las medidas de protección de las poblaciones con mayor riesgo. Concluyo primero agradeciendo al grupo científico. Hoy mencionamos solamente a quienes de manera directa contribuyeron con su información y con sus análisis y con sus recomendaciones. En este momento están aquí enlistados, pero hay una comunidad más grande. No quisimos ponerla en este momento, puesto que de manera directa para estas recomendaciones no fueron partícipes, pero son parte de un colectivo académico que seguirá colaborando con nosotros y les agradezco. Los menciono por institución: el CIMAT, el Centro de Investigación en Matemáticas. Hay dos grupos académicos. El segundo grupo académico del CIMAT, además, tiene una colaboración con el Instituto de Matemáticas de la UNAM, el grupo de CONACYT y el grupo de funcionarios de la Secretaría de Salud y del IMSS, que somos todos los ahí mencionados epidemiólogos y que estuvimos procesando estas recomendaciones para formularlas. Finalmente, un mapa y una tabla. En el mapa, y agradecemos aquí a Emiliano Calderón, líder de la Estrategia Digital Nacional, que lo elaboró. Es el mapa técnico que nos permitirá ya no solo visualizar los municipios afectados, sino los municipios en los que se va a levantar las medidas de mitigación el 17 de mayo, y son los que están en verde. Todas las zonas verdes van a poder regresar a la normalidad el 17 de mayo. Esto incluirá la actividad escolar, se recuperará la actividad escolar en esos municipios. Los municipios en amarillo son aquellos municipios que están colindantes geográficamente con las zonas de alta transmisión, y obviamente los que están en rojo son las zonas de alta transmisión. En estos otros tendrán que esperar hasta el 1 de junio. Y respecto a actividad escolar que acabo de mencionar, obviamente también esto tiene que ser puesto a disposición de la autoridad escolar del país, que es el titular de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Educativo Nacional, tal como lo hicimos al inicio cuando se implantaron las medidas, y justamente la suspensión de las escuelas fue la primera medida que se logró. Termino con la tabla para que vean ustedes el número de municipios que lograríamos liberar de estas medidas de mitigación. Están por estado, y hay 3 categorías: con contagios, son los que están pintados en rojo; vecinos de contagios, los que están pintados en amarillo; y finalmente sin vecindad y sin contagios, que son los pintados en verde. Si nos vamos al final de la tabla, vemos que tenemos 979 municipios que están en la zona verde, la zona que se podrá liberar más pronto, y los otros gradualmente de acuerdo a cómo se vaya teniendo éxito: 1021 los que son vecinos y 463 los que tienen alta transmisión. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, presidente. Bueno,
esta es la exposición para precisar, desde luego, que lo que ha dado a conocer Hugo ha sido muy exhaustivo, a detalle, no hay necesidad de dar más información, pero de todas maneras hay que subrayar algunas cosas. Primero, que tenemos que seguir con las medidas de la sana distancia y quedarnos en casa. Tenemos que seguir solo saliendo a la calle por lo indispensable. En el caso de las escuelas, como es obvio, no hay regreso a clases el lunes. El regreso a clase, de acuerdo a esto que se está proponiendo, sería el 17 de mayo en los municipios donde no hay casos de coronavirus, los 900 municipios. Para eso, desde luego, sí y solo sí, como diría Hugo, si tenemos la disciplina, si mantenemos la disciplina que hasta ahora se ha observado, el buen comportamiento, si seguimos actuando como buenos ciudadanos. A las autoridades de estos municipios, desde luego se va a dar a conocer el día de hoy los nombres de los municipios, porque se dio a conocer solo la tabla, el número de municipios, pero todos los nombres, para que nos ayuden a establecer cordones sanitarios. Esto ya lo están haciendo en muchos municipios del país. Es delimitar muy bien las áreas y ayudar para que no haya contagios. El 17 de mayo en estos municipios se regresa a la normalidad. Esto es regreso a clases y a todas las actividades productivas, sociales, con la única limitación de que los adultos mayores, aún en estos municipios, las mujeres embarazadas, los enfermos de diabetes, de hipertensión, tienen que seguirse cuidando. En el resto del país, esto incluye desde luego las grandes ciudades,
que son las más afectadas, el reinicio a la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas será a partir del día 1 de junio. Siempre y cuando, repito, sigamos cumpliendo con las medidas. Es muy importante ver cómo se redujo la movilidad en el país a partir de que se hizo el llamado a que nos guardáramos, a que nos retiráramos, que nos cuidáramos en nuestras casas. A ver si ponen la lámina. Miren esto. Esto es lo que más nos ha ayudado. Implica desde luego un sacrificio, pero es lo más eficiente. Lo que dijimos desde el principio por recomendaciones de los especialistas, estas epidemias no se curan solo en los hospitales, se enfrentan con la gente, con los ciudadanos, con nuestras familias. Y esta es la prueba. Por eso no fuimos rebasados y no seremos rebasados y no nos van a faltar camas y ventiladores y médicos y especialistas y vamos a salvar muchas vidas. Entre todos, por actuar de manera consciente y responsable. Esto es lo que tenemos que seguir haciendo para regresar a la normalidad. La semana próxima, el martes, que corresponde a informar sobre salud, vamos a invitar al secretario de Educación Pública para que a partir de estos elementos ya se pueda proyectar no solo el reinicio a clase, sino cómo recuperar lo que se ha perdido. ¿Qué opinan también los especialistas en educación, en pedagogía? Y que tengamos ya un punto de vista para el regreso a clases, cuánto tiempo, cómo se va a resolver lo de las vacaciones futuras, se mantiene el tiempo, se reduce el tiempo, se amplían las clases. Eso el martes, a partir de este diagnóstico que nos hacía mucha falta a todos, porque esto nos ayuda a organizarnos, a prepararnos, a saber cuánto tiempo más requerimos de
este comportamiento solidario y también de cómo nos organizamos para que se presenten menos sufrimientos y podamos atemperar la crisis económica, la crisis de bienestar social. Por eso hago este llamado a todo el pueblo a que nos sigan apoyando. Esto es lo mejor. No es una conjetura, no es una ocurrencia, es la recomendación de un grupo de expertos, de especialistas, de científicos. Y lo más importante es la salud, es la vida. Como ya sabemos, el tiempo de prolongación de las medidas de sana distancia y cómo va a continuar semi paralizada la actividad económica por el plan sanitario, quiero adelantar, aunque la semana próxima se van a dar detalles, que hemos decidido aumentar a 1 millón de créditos más a pequeñas empresas familiares. En este caso, el millón de nuevos créditos sería a todas las empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre todo las pequeñas, no despidiendo a sus trabajadores ni quitándoles o reduciéndoles el salario. A ellas va destinado este crédito. El primero se va a empezar a dispersar el 4 de mayo por la vía electrónica a los que tengan posibilidad de recibir estos 25,000 pesos a 1 millón. Incluye empresas familiares del sector formal y del sector informal. Empezamos la semana con lo electrónico para que no se afecte la regla y no haya mucha concentración de personas en las sucursales bancarias. Ya la siguiente semana, que va a coincidir con la disminución de la epidemia, ya también de manera ordenada, de acuerdo a el alfabeto, a las letras de los apellidos, se va a ir distribuyendo para que en todo mayo se entreguen los créditos, el 1 millón de créditos. Ese es un crédito que ya se había anunciado, ya se está trabajando en el padrón y el nuevo crédito es una ampliación
a cerca de otro 1.000.000 de pequeños empresarios. En este caso, todos los que tienen trabajadores en el Seguro Social. Le quiero pedir a Zoe Robledo que les explique en qué va a consistir este nuevo crédito, de dónde sale este dinero adicional. Ustedes recordarán de que se está haciendo una gestión de conciliación, de convencimiento para algunas empresas que tienen adeudos y que tienen posibilidad de pagar. Hablamos de que 15 empresas debían en general 50,000 millones de pesos. Solo hablamos de 15. De esas 15 ya se tienen garantizadas. De los 50,000 han llegado a ofrecer arreglos para pagar 15,000 millones. Hasta ayer hay quienes están en disposición de llegar a arreglos, hay quienes de plano no quieren pagar, porque esto era una mala costumbre. No todos, desde luego, pero sí había y sigue habiendo algunos que a duras penas, con los dientes apretados, pagaban la nómina, le pagaban a los trabajadores, pero lo de los impuestos ni lo tenían en cuenta, no lo contemplaban. Era un asunto que siempre arreglaban con influyentismo y no pagaban. Era una mala costumbre. Entonces, en esos casos, pues va a proceder legalmente, tanto en la vía civil como en la vía penal, de acuerdo a lo que se trate. Si es un fraude, pues es penal. Si no, se hará por la vía civil, pero no vamos a dejar de presentar querellas, denuncias, porque lo hemos dicho muchas veces, no debemos de permitir la corrupción, ni el influyentismo, ni la impunidad. Entonces, ya hay empresarios que están llegando a acuerdos, les decía, ya se cuenta con 15,000 millones y pensamos que con el tiempo vamos a poder reunir 10,000 más para financiar este 1,000,000 de nuevos créditos. No descartamos que sigamos cobrando a los que tienen y deben, y esto nos puede permitir seguir bajando recursos
a la gente que más lo necesite. Este nuevo crédito se va a dispersar todo, los 25,000 millones, también en mayo. Ahora va a explicar Zoe en qué condiciones y agradecerle mucho a los empresarios, de verdad, porque han hecho un esfuerzo. Esto es tomar en cuenta a quienes en los últimos 3 meses han mantenido, a pesar de los pesares, a sus trabajadores y los han mandado a sus casas, pagándoles para que se cuiden. Y nos estamos encargando también, eso va a iniciar igual a principios de mayo, de todos los que no están en la llamada economía formal, que son los más afectados, los que vivían del día a día y que ahora están en una situación muy difícil. También comentarles en general que mayo y junio vamos a destinar la mayor cantidad de dinero público al pueblo, todo y el resto, mayo y junio, programas sociales, va apoyo a pescadores, vamos a avanzar más entregando recursos para el mantenimiento de escuelas, con la idea de que las sociedades de padres de familia, al tener los recursos, contraten a maestros de obras, a trabajadores y se reactive la economía impulsando la industria de la construcción. Lo mismo vamos a hacer con vivienda, con obras, todo se va a destinar en mayo y junio del presupuesto público, sin dejar de tener los fondos para el funcionamiento del gobierno hacia adelante. Pero lo que queremos es bajar más recursos. Estamos modificando el calendario de entrega de fondos, adelantando para fortalecer el consumo, que la gente tenga recursos para comprar sus mercancías y satisfacer lo básico, que no les falte. Ese es el compromiso. Entonces, Zoe, a ver si nos explica. De todas maneras, todo el plan de recuperación la semana próxima se va a explicar, porque ya tenemos esto, que es la base. Ya sabemos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia. De todas formas, vamos a ir viendo lo proyectado con la realidad. Como todos los días se informa, vamos a ir viendo si se cumple. Pueden haber imprevistos, pero es ciencia exacta, no es de aproximaciones. La política, por ejemplo, no es ciencia exacta, es de aproximaciones. Pero esta es ciencia pura, y por eso la confianza en que
va a ser como lo están proyectando los especialistas. Que por cierto, a ver si Hugo pone la lámina de los que participaron en esta proyección para que se sepa quiénes son. A ver, la lámina nada más para… Gracias. La lámina de los agradecimientos. Como decíamos, en esta lámina aparece un grupo más reducido de quienes directamente formularon esta proposición, pero son 7 grupos académicos que en su momento pondremos de manera extensiva una vez que corroboremos que todos ratifican su respaldo en este sentido de las recomendaciones específicas. Pero aquí están: del Centro de Investigación en Matemáticas está Graciela González y Rogelio Ramos Quiroga. Todos ellos son doctores en matemáticas, son matemáticas aplicadas en distintas especialidades de la matemática, y todos ellos son investigadores nacionales del Sistema Nacional de Investigadores niveles 2 y 3. El doctor Antonio Capella, que también, él es del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Las representaciones gráficas y las modelaciones matemáticas que amparan estas representaciones gráficas proceden directamente de este grupo: Antonio Capella del Instituto de Matemáticas, Andrés Cristian y Marcos Capistreán del CIMAT, del propio Centro de Investigación en Matemáticas, en otro campus. De CONACYT, la propia doctora Elena Álvarez Builla, quien es también investigadora nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Paola Villarreal y Arturo Garduño. Y de la Secretaría de Salud participamos, yo mismo, que también soy del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y doctor en epidemiología, el doctor Ruy López Ridaura, que ya ha venido varias veces, es el director general del Centro de Prevención de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, también es doctor en epidemiología y es investigador nacional. El doctor José Luis Alomías Garra, quien es el director general de epidemiología, también es epidemiólogo y es maestro en sistemas de salud. Y el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, quien es el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, también epidemiólogo y también investigador nacional nivel 3. Ahora. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Hace una semana, en este mismo lugar, presentamos, junto con la Secretaría del Trabajo, una exposición sobre el comportamiento de los desempleos que se habían generado producto de esta pandemia a partir del 13 de marzo, que fue la fecha en la que empezamos a observarlo, en vinculación con el tamaño de las empresas en las que trabajaban estas personas. Y la verdad que es muy coincidente con lo anterior respecto al comportamiento de las comunidades. Lo ha dicho el presidente, lo pequeño es bello, porque estas pequeñas empresas tenían un comportamiento solidario con sus trabajadores y esto no se replicaba necesariamente con las grandes empresas, que eran las que estaban dando más de baja. Nosotros tenemos un criterio: hay empresas que dan de baja para compensar los ingresos, y hay otras que resisten porque pues la vinculación, cuando son pequeñas empresas con menos trabajadores, pues quizás son más personales, o porque cuando van a dar de baja a las personas es porque ya van a cerrar, y entonces el comportamiento parece ser diferente. En ese sentido, si pueden pasar la siguiente, en el Seguro Social, si vemos el número de registros no patronales, porque tenemos los registros patronales, sino los RFCs, tenemos estos grupos de empresas por números de trabajadores, es decir, de 1 a 5 trabajadores, de 923,000 empresas registradas en Seguro Social, tenemos 623,000, es decir, es el grupo más grande, son 67.5% del total de las empresas registradas.
Después, el siguiente grupo, de 6 a 10 trabajadores, son 13.6%, y así de 10 a 20 son del 8.3%, de 20 a 50, 5.8%, y de más de 50 trabajadores, el 4.9%. Insisto, esto es el número de registros, es decir, el número de patrones, si lo vemos en términos del pago de cuotas. Si podemos pasar a la siguiente. Es solamente para observar en qué sectores es donde están estas empresas. En las más pequeñas, de 5 hasta 5 trabajadores, en la parte de transformación, pero sobre todo comercio y servicio para empresas, son las que concentran más. Entonces, en este caso, los comercios son las misceláneas, los abarrotes, pequeños comercios que hay por todo el país y que tienen ese porcentaje o ese número de trabajadores, entre 1 y 5 trabajadores. Luego de 5 a 10 se sigue comportando más o menos igual, con distribuciones similares. Entonces, si podemos ver la siguiente, el planteamiento que se está presentando el día de hoy es que a las empresas que hayan conservado a sus trabajadores, el promedio de sus trabajadores durante los últimos 3 meses y el salario de estos, porque también hemos visto comportamientos en donde no se da de baja al trabajador, pero sí se baja el nivel salarial. Entonces, a las empresas que no han dado de baja a la plantilla ni han bajado el salario, se ofrecen estos créditos a la palabra por 25,000 pesos. Serían créditos a pagarse en un plazo de hasta 3 años, a partir, como ya lo ha mencionado el presidente, del 4 de mayo, mediante transferencias electrónicas. Y, por último, si lo podemos ver acá, estas serían las tasas de interés. Para las empresas de 1 a 10 trabajadores, una tasa de interés del 6.5%, como se ha dicho, distribuido a esos 3 años. De más de 10 a 20 trabajadores, una tasa del 7.5%, de 20 a 50 trabajadores, una tasa del 8.5%, y ya más de 50 trabajadores, una tasa del 10%. Aquí es importante decir, se ha mencionado en otras ocasiones, el día de hoy la tasa de interés interbancaria de equilibrio del Banco de México es de 6.5%, para los, digamos, la tasa con la que el banco le da a los otros bancos, es decir, las transferencias. Entonces, la tasa inicial, que es idéntica a la tasa de interés interbancario de equilibrio, es prácticamente la transacción, vaya. Entonces, son créditos que no existen en la banca comercial. Nadie hoy presta al 6.5%, incluso al 10%, pues es también muy difícil. Y creemos que, sobre todo para este primer grupo, que es un número importante de empresarios, de patrones, pues puede ser algo muy favorable justamente para los próximos meses, y además algo que va a ser muy fácil de poder aplicar. Las condiciones, digamos que las reglas de operación son esas las que se han señalado, que no hayan dado de baja, que hayan mantenido la plantilla y que hayan mantenido los niveles salariales, para que entonces nosotros pues podamos identificar claramente quiénes son estos trabajadores, estos empresarios, estos patrones que han sido solidarios con sus trabajadores y que en este momento en el que se están empleando las medidas de contingencia, pues tendrán una forma también de, no solo de retribuir, sino de también mantener esta actitud, esta conducta solidaria. Gracias, señor presidente. Esto se va a explicar más la semana próxima, también simplificado. Se les va a informar a todos los empresarios, ellos ya saben, y se les va a decir: preséntate a este banco o llama a este banco y te van a entregar el recurso. No vas a dejar nada en garantía, es la palabra, como en todos los créditos, porque la mayor riqueza
de México es la honestidad de su pueblo. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, nada de papeleo, es ya para la próxima semana tenemos ya definido qué bancos y a dónde tienen que llamar, ya se tienen los padrones y a recibir su dinero, y hasta el cuarto mes empiezan a abonar. Si es la tasa de 6.5, son como 850 pesos mensuales hasta el cuarto mes, 36 meses. Pero tienen 3 meses con los recursos que en algo ayudan, sobre todo a los pequeños, porque hay miles de pequeñas tiendas de abarrotes, papelerías, fondas que tienen a sus trabajadores. Muchas veces ellos también están inscritos, son, vamos a decir, empresarios o patrones, y al mismo tiempo o una persona de la familia está inscrita por el servicio médico, por el poder tener la seguridad social. Entonces, esto es también lo que se procura, que sigan teniendo el servicio médico, y nosotros también seguir aplicándonos para que cada vez sea mejor el servicio médico. De eso vamos a hablar también adelante, cómo estamos invirtiendo ahora por el coronavirus. De todas maneras, ya lo estábamos haciendo, ahora se acelera el plan para mejorar el sistema de salud, más contratación de personal, más adquisición de equipos, rehabilitación de hospitales. Fui hace una semana a Cuernavaca a ver un hospital abandonado del ISSSTE en el centro de Cuernavaca y decidimos rehabilitarlo, y ya está el presupuesto, 280 millones de pesos en manos de los ingenieros militares, y va a estar pues ya terminado en mayo de rehabilitar, reforzado, para que nos ayude en la atención de enfermos por la epidemia, pero va a quedar ya equipado, completamente rehabilitado, y se le va a entregar de nuevo al ISSSTE, pero ya en una situación distinta, porque llevaba años de abandono. Entonces, todo esto nos está llevando a apresurar acciones, avanzar lo más que podamos. Pues eso es en general lo que queríamos el día de hoy informar, agradecer mucho a medios de información que se enlazaron para que la gente se enterara más. Estoy seguro que millones de mexicanos nos están viendo, están escuchando lo que se está transmitiendo desde Palacio Nacional. Ahora no solo fueron los medios del gobierno, el Face, el Twitter, el YouTube, que siempre se utiliza, las redes sociales que
tienen muchos voluntarios que ayudan a transmitir información, sino que también mañana vamos a dar a conocer qué medios se enlazaron voluntariamente. ¿Cómo se llamaba antes? Era Cadena Nacional. Ya no hay cadenas, ya se rompieron las cadenas. Ahora todo es voluntario, pero sí están ayudando muchos medios para que